Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo foro de sostenibilidad organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Es un placer encontrarnos en esta cita y hoy con tres panelistas sumamente destacados. Los presento de inmediato: la doctora Amibel Sánchez de Walter, la directora de sostenibilidad de la facultad. Estaremos también con Günther Merzal, director de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, y también con Darío Díaz, director asociado, Consultoría en Sostenibilidad y Apoyo Comunicación. Así que iniciamos este panel inaugural. Vamos a conversar en un inicio sobre los avances de las organizaciones en materia de sostenibilidad a nivel nacional. Invitamos de inmediato a la doctora Amibel Sánchez de Walter, directora de la Oficina de Sostenibilidad, para que nos brinde las palabras inaugurales de este evento. Así que muy buenas tardes, doctora Sánchez, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este segundo foro de sostenibilidad, así como aprovechar en desearles mucha salud para ustedes y sus familias. El Comité de Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología se formó a mediados del 2019 para concientizar a las diferentes áreas y secciones de nuestra facultad sobre los proyectos y programas que podemos llevar a cabo. Así, este segundo foro tiene como moto fundamental: organizaciones responsables, avances en sostenibilidad rumbo al bicentenario, donde vamos a conocer las opiniones y reflexiones de líderes de organizaciones públicas y privadas que estén comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Asimismo, tendremos invitados en estos 2 días de Apoyo a Comunicación el Ministerio del Ambiente, Scotiabank, Entel, Cálida, Pesquera Diamante, entre otras organizaciones, que han incidido sobre los alcances de la sostenibilidad en nuestro país en los últimos años. Profundizaremos específicamente en 3 objetivos. Objetivo 2, hambre cero. Objetivo 10, reducción de las desigualdades, y objetivo 13, acción por el clima. Iniciamos agradeciendo y dando la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Patricio Ulloque de TV Perú, Darío Díaz de Apoyo a Comunicación y Günther Merzal del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Sánchez, por sus palabras. Así que damos de inmediato inicio al evento con la presentación de Günther Merzal. Él es director general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector gubernamental municipal y nacional, y ha ejercido además diversos puestos directivos de oficinas de gestión ambiental. Ha elaborado también políticas, planes y estrategias de gestión ambiental urbana para la ciudad de Lima, Perú. Y bueno, ha coordinado también la ejecución de proyectos de inversión pública en temas ambientales. Ha sido coordinador y miembro activo, más de 10 años de experiencia de equipos multidisciplinarios en temas de gestión urbana, como gestión de residuos sólidos, gestión de aguas residuales, agricultura y forestería urbana y gobernabilidad participativa, brindando asesoría técnica a gobiernos locales, ONGs y organizaciones comunitarias de América Latina y el Caribe. Así que no le quitamos más tiempo. Bienvenido, Günther, lo escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Patricia. En primer lugar, agradecer a la Universidad San Martín de Porres, especialmente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Yo estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes porque es mi alma mater. Soy comunicador de la Universidad San Martín. Entonces, para mí es todo un orgullo poder estar hoy aquí y ver cómo la universidad ha tomado también el tema de sostenibilidad dentro de sus políticas institucionales. Creo que eso es un tema muy importante de remarcar. Creo que cada vez más instituciones, también la academia, debe de tomar estos temas como parte de sus políticas públicas. Yo hoy quería compartir un tema muy importante y que está hoy en un proceso de discusión a nivel internacional, global, sumamente importante, que es la economía circular. Es una discusión importante sobre efectivamente cómo hemos o cuál ha sido nuestro modelo tanto de producción como de consumo. Siguiente, por favor. Y contarles también cómo el Perú está avanzando hacia este gran reto.
Lo primero es que efectivamente, y lo vemos y lo seguimos, las grandes tendencias así la marcan, la población sigue creciendo. Cada vez son más los habitantes a nivel global y eso no se va a detener, va a haber un proceso efectivamente de crecimiento en cualquier momento, es decir, durante la afectación, la gran pandemia que hemos tenido, que desafortunadamente ha cobrado muchas vidas, también hemos visto que a pesar de ello hay muchas personas, muchos niños, niñas que han nacido en esta temporada. Entonces, realmente estamos hablando de que ese crecimiento poblacional no se va a detener. Y la gran reflexión de fondo es esta, que si vamos a seguir con un modelo de consumo como el que hoy tenemos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos en este proceso, requerimos también, a su vez, sistemas de producción que sean mucho más potentes, que generen más productos, más bienes, más servicios, pero no tenemos un planeta que pueda realmente sostener esa necesidad o esa necesidad de ampliar los productos. Para el 2050 las estimaciones serán que llegaremos casi a los 10 billones de personas. Y con el patrón de consumo que hoy tenemos, nos lleva a que para ese entonces necesitemos tres planetas para poder abastecer las necesidades de esos bienes y servicios que requiere ese número de población. Entonces creo que ese es un tema súper importante para reflexionarlo, porque muchas veces siempre nos ponemos del otro lado, ¿no? El sector privado ha generado una serie de dificultades, el sector privado es el responsable, pero yo aquí sí quiero hacer mucho hincapié de que cuando hablamos de los modelos económicos, hablamos de modelos tanto de producción, pero también de consumo. Siguiente, por favor. En ese sentido, el gran reto a nivel global es pasar de un modelo lineal, como el que está descrito en la lámina, que es en el que extraemos los recursos que necesitamos para generar un determinado bien, ya sea agua, sean materias primas vírgenes, entre otros, producimos ese bien y durante ese proceso productivo incluso no somos suficientemente eficientes en el uso de los recursos para producir el bien. Lo consumimos, lo colocamos a merced ya del proceso del consumo y obviamente luego lo desechamos. Y se desechan una serie de residuos, tanto sólidos como líquidos, y que todos sabemos y lo vemos en las noticias a diario, el tema de los residuos, el tema de la basura sigue siendo un desafío en todas las ciudades del país y también en muchos otros países similares al nuestro. Entonces, este modelo realmente no tiene una importancia y al contrario, debemos de impulsar el cambio de este modelo. Siguiente. Y eso es lo que busca la economía circular. La economía circular lo que busca es, o propone, un modelo distinto. Un modelo de producción, pero también de consumo. Un modelo en el que cada vez podamos liberar esa gran presión que tenemos sobre los recursos naturales y sobre las materias primas vírgenes a través de procesos productivos mucho más eficientes, a través de mucha innovación, mucha implementación de tecnología adecuada para que podamos, en muchos de los casos, sustituir la materia prima virgen por residuos, que esos residuos no sean vistos como basura. Ya la basura es la mezcla de todos los residuos, pero hay unos residuos que pueden ser una materia prima y que ya lo están siendo, y esto es un tema sumamente importante. Y ello ayuda también a liberar toda la presión sobre el recurso hídrico que, como sabemos, en ciudades costeras, por ejemplo, como Perú, donde albergamos la mayor cantidad de población en las ciudades costeras, es un desafío el balance entre agua potable para consumo humano y agua para otro tipo de actividades. Y esto definitivamente contribuyendo a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el Perú es uno de los países que se ha comprometido a esta reducción a través del Acuerdo de París y ya ha determinado o ha definido sus contribuciones nacionalmente determinadas y muchas de ellas están vinculadas con este modelo de economía circular. Y lo importante, y eso es importante dejarlo claro, es todo esto se puede realizar sin afectar el crecimiento económico, porque definitivamente debe de haber un crecimiento económico para generar ingresos, para generar trabajos justos, bien remunerados. Entonces, ese es el modelo que propone la economía circular. Siguiente, por favor. Que no es lo mismo
que el reciclaje, y eso es importante, porque muchas veces, y ya lo hemos visto, cuando uno habla de economía circular, dice, vamos a reciclar. No. Y es aquí lo importante. Estas tres esferas, o mejor dicho, esta esfera con tres colores distintos que hoy les muestro aquí, es muy importante. Hay tres áreas en las que nos tenemos que enfocar y desde el ministerio nos estamos enfocando. Una de ellas es efectivamente la oferta de los actores económicos. Aquí el sector privado y las empresas son uno de los principales aliados, uno de los principales que tienen el rol principal en transitar a una economía circular, porque son ellos los que tienen o los que tenemos que ayudar a que transiten a modelos mucho más circulares. O si surgen emprendimientos nuevos, que esos emprendimientos ya tengan un enfoque de circularidad. Y por eso trabajamos muchísimo en esa mirada, en la mirada del proceso productivo. ¿Para qué? Para reducir el uso de materias primas vírgenes. Esto es esencial. Podemos cambiarla por otro tipo e incluso por residuos sólidos. Uso mucho más eficiente de los materiales. En muchos de los casos tenemos empaques sobre empaque y no se requieren tantos empaques. Entonces hay que prever esa mirada del producto. En la utilización material de descarte, muchos de estos procesos productivos tienen excedentes, mermas que les sobra. Y en muchos de los casos lo tienen que disponer a un relleno de seguridad. Pero ¿qué pasa si ese descarte le sirve a otra actividad para hacer su negocio? Entonces, esta mirada y esta sinergia, esta colaboración es clave. La otra es el ecodiseño de los productos que utilicen menos materia prima, virgen, por ejemplo, que estén muy adaptados, que no requieran, como mencionaba, sobreempaques. Y otro tema clave es la simbiosis industrial, que también ya la estamos viviendo. Hay experiencias concretas en las que estamos utilizando, por ejemplo, los efluentes de un determinado proceso productivo que sirven a otra actividad económica, como el agua que requieren, por ejemplo, para poder hacer, o en las pulpeadoras que existen para procesar cartón reciclado. Eso es importante. Quiero dejar claro que ese es muy, muy importante, el trabajo preventivo con el sector privado. Y en ese sentido estamos avanzando. El segundo tema es el tema del comportamiento. Yo lo mencionaba al inicio. Ese modelo lineal que hoy tenemos no solamente es de productividad, también es de consumo. Entonces, ahí tenemos que mirarnos cada uno de nosotros y ejercer lo que nos denominamos la ciudadanía ambiental. ¿Qué tanto estamos premiando a una empresa que está cambiando y haciendo procesos de cambio productivos versus otra que no lo está haciendo? Esa decisión de compra la tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces es muy importante el trabajo sobre un consumo responsable. Y eso va acompañado también con la mirada de gobierno, en la lógica de compras públicas sostenibles. Los diferentes niveles de gobierno, los ministerios, gobiernos regionales, adquirimos un montón de bienes para dar servicios a la ciudadanía. Entonces, ¿qué tanto también dentro de ese enfoque somos responsables y consecuentes con lo que estamos desarrollando? Y ya al final de todo esto está la esfera naranja, en la que efectivamente de todo esto va a haber residuos, pero esos residuos deben de valorizarse. No deben ir únicamente a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, mucho menos a un botadero, pero hay que separarlos bien para que puedan reciclarse. Y lo que ya no podamos, efectivamente, ir a un relleno sanitario, pero esa es la última opción dentro de este círculo virtuoso. Siguiente, por favor. Ya hemos avanzado, no estamos solos a nivel latinoamericano, pero a nivel global ya hay tendencias importantes. Un bloque muy importante que es la Unión Europea ya implementaron desde el 2015 su plan de acción de economía circular. Ha habido muchas lecciones aprendidas y hoy han ratificado esa mirada y ese enfoque de economía circular con el Pacto Verde en el 2019. Y esto es importante porque no solamente marca una pauta para el territorio europeo, sino que lo que el Pacto Verde también influye es que aquellos productos que ingresen en la Unión Europea tienen una mirada de proyección, debería de tener un enfoque circular. Y a nivel latinoamericano somos parte, como ustedes saben, de la Alianza del Pacífico, y los países de la Alianza del Pacífico están trabajando también en esta mirada. Ya nuestro país hermano, Colombia, tiene una estrategia de economía circular al 2022, Chile está en ese proceso. Entonces estamos trabajando de la mano y creo que en un intercambio muy interesante. Siguiente. Y en el caso específicamente de Perú, en nuestro caso también ya tenemos avances. Creo que esto es sumamente importante que todos los conozcamos.
tanto en la política nacional de competitividad y productividad del país y en el plan de competitividad y productividad ya está inserta la economía circular. Y esto es interesante porque estos instrumentos no son instrumentos del Ministerio del Ambiente. Estos instrumentos son instrumentos del Ministerio de Economía y Finanzas y guían la política de competitividad y productividad. Entonces, no veamos la economía circular desde un punto de vista únicamente ambiental. El gran desafío justamente eso, es verlo a través de una lógica de competitividad y productividad. Siguiente, por favor. Para que lo conozcamos, en el Plan Nacional de Competitividad hemos identificado básicamente 2 herramientas que permiten a nuestro país empezar esta transición hacia una economía circular. El primero de ellos es tener hojas de ruta. Hojas de ruta en algunos sectores muy estratégicos. Entre ellos se han priorizado el sector de industria, el sector de agricultura, pesca y acuicultura. Esas hojas de ruta, para tener una idea quizás muy sencilla, es qué se requiere para que el sector privado, grande, pequeño, pueda implementar economía circular en estos sectores. ¿Qué requerimos hacer? Entonces, las hojas de ruta tienen desde innovación, desde fondos competitivos para innovar, desde innovación normativa, entre otros. Y la segunda parte, que es muy importante, son los acuerdos de producción limpia. Está bien que avancemos al ámbito de planificar, de desarrollar unos instrumentos mucho más de planificación, pero también tenemos que ir ya hoy al día a día. Tenemos que ver cambios y eso hacen los acuerdos de producción limpia que permiten que las empresas ya concreticen metas voluntarias para transitar esa economía circular. Siguiente, por favor. Aquí están las hojas de ruta que ya hemos aprobado. En el caso de producción, el Ministerio de Producción, obviamente con todo el apoyo del Ministerio del Ambiente, ha aprobado la hoja de ruta para toda la transición a una economía circular en la industria manufacturera y en el procesamiento industrial pesquero. Y hoy estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Agricultura justamente para una hoja de ruta en el sector agricultura, que incorpora agricultura, ganadería, forestería, esos 3 subsectores. Y con el Ministerio de la Producción para todo lo que es pesca y acuicultura. Siguiente. Ustedes ya pueden consultar la hoja de ruta de industria. Pero como les dije, no queremos quedarnos únicamente en instrumentos de planificación, sino que estamos trabajando de la mano con los diferentes ministerios, con los gremios, para ya implementar circularidad en algunos negocios. En negocios como, por ejemplo, en el plástico PET, el plástico sigue siendo un tema complejo, y ahí estamos trabajando fuertemente con lógicas de ecodiseño, lógicas de utilización de materia prima post-consumo, están los residuos de la construcción, las aguas residuales, la generación de biomasa a partir de los procesos agrícolas, la pesca y la acuicultura. Entonces creo que eso es importante, no solamente estamos planificando, sino ya pasando a la acción. Siguiente. Y acá hay unos ejemplos que a mí me gustaría compartir, porque como siempre hemos mencionado, yo creo que el sector privado es tan amplio, y siempre decimos, hay una carga fuerte del sector privado en temas ambientales, pero también hay un sector privado que está y que ha entendido que estos cambios son necesarios también para el futuro de sus propios negocios, dado que también hay que resaltar que el consumidor y el nuevo consumidor va a tener y va a comenzar a priorizar a los bienes con una lógica distinta. Vemos grandes movimientos de chicos, de chicas, no solamente en países del extranjero, como el caso de Greta, pero aquí en Perú tenemos un montón de chicos que hemos conocido a lo largo de estos años que también están liderando esta movida. Entonces, realmente el consumidor comienza a cambiar y es por eso también que hay que cambiar a modelos distintos. Aquí hay modelos desde empresas que trabajan todo el tema que venden, ¿no? Productos desde jugos, refrescos, gaseosas, que ya han hecho cambios significativos en utilizar, por ejemplo, en sus botellas recicladas. Ya no utilizan materia prima, entonces la están sustituyendo. Pero también hay experiencias interesantes de los residuos de la construcción y demolición. ¿Quién no hemos visto saliendo de nuestras casas en las vías principales cerros y cerros de residuos de la construcción, pero que son del arreglo del baño, de la cocina, etcétera, y que son un problema? Y aquí hay empresas que ya están haciendo con esos residuos nuevos, por ejemplo, ladrillos,
para otras construcciones. Ya se están haciendo, ya hay esto en el mercado peruano, que creo que es lo importante. Siguiente. Y ya para finalizar, 2 ejemplos más que sí me gustaría compartir. Por ejemplo, el tema de biomasa, les habíamos mencionado. Entonces, hay algunos productos que, por ejemplo, en el tema del cacao, que es un producto bastante estacional, que tienes el cacao, pero también tienes algún material de descarte y están utilizando la cascarilla del cacao para hacer nips. Y esos nips se están comercializando. Antes lo veíamos como un residuo que teníamos que desechar. Hoy es un plus producto que tiene una venta en el mercado. Y lo mismo, por ejemplo, en la pesca y acuicultura. Tenemos ladrillos ecológicos que se están haciendo a partir de las cáscaras de las conchas de abanico, que son un problema en muchas ciudades del norte de nuestro país y que están acumuladas porque no se sabe qué hacer con ellas. Entonces, esa es la mirada de la economía circular. La mirada de la economía circular no es solamente manejo de residuos, sino es cambiar esos modelos de negocio. Siguiente, por favor. Cambiar esos modelos de negocio para hacerlos mucho más circulares, mucho más sostenibles. Y yo creo que ahí es indispensable esta alianza entre lo público, lo privado, pero sobre todo también de los consumidores. Yo aquí también haría un llamado muy importante a cada uno de nosotros. Seamos todos grandes agentes de cambio. Muchas veces nos quejamos y decimos, pero es que la empresa está haciendo esto, pero los residuos están aquí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ese agente de cambio, como siempre yo lo menciono, es aquí y es ahora. Cambiemos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y ya para cerrar, simplemente también invitarlos en ese ejercicio de ciudadanía. El Ministerio del Ambiente acaba de lanzar una campaña esta semana muy importante, que es Nuestro planeta no es de un solo uso, justamente por la problemática que hoy vivimos frente a la pandemia, vinculado al tema del uso de mascarillas descartables, al uso de los guantes de plástico o incluso del delivery. Estamos lanzando esa campaña muy fuerte que impulsa que dejemos de usar las mascarillas descartables, que utilicemos las mascarillas reutilizables, que ya el MINSA lo ha dicho, tienen todas las mismas funciones de prevención. Entonces, ahí está, esperamos cada día más en las calles que la gente esté con su mascarilla reutilizable. La mejor prevención para prevenir el contagio es lavarse bien las manos, los guantes en el día a día no son necesarios. Y finalmente, para el tema del delivery, esos plásticos en exceso de Tecnopor, también sabemos a quién podemos pedirle, a quién comprarle. Compramos una vez, nos vienen con Tecnopor o con bolsas, ya sabemos que la próxima no lo deberíamos de hacer. Esa decisión está en cada uno de nosotros. Entonces, invitarlos a que todos seamos realmente parte de estos cambios que no solamente el Perú necesita, sino el planeta entero. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Gunther. Nos quedamos con esos mensajes potentes. Seamos agentes de cambio y con una mirada innovadora. Continuamos con la presentación de Darío Díaz, quien es director asociado de Apoyo Comunicación y está a cargo, además del área de consultoría en sostenibilidad, el licenciado en negocios internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa y cursó un máster en administración de empresas en IDEA, también en Argentina. Es Certified Sustainability Practitioner por el Institute for Environment Management and Assessment en Estados Unidos y ha ocupado cargos directivos en el área de asuntos corporativos en empresas multinacionales que son líderes en Perú, Chile, Argentina, Reino Unido, Uruguay y Paraguay. Asimismo ha brindado servicios de consultoría en Chile, Perú, Bolivia, Argentina para sectores como cosméticos, alimentos, bebidas, servicios financieros, energía, entre otros. Bienvenido, Darío, lo escuchamos. Gracias, Patricia. Muy buenas tardes. Valoro mucho este tipo de espacios donde uno puede compartir experiencias y creo que lo que yo quisiera en los próximos minutos es compartir 3 grandes aprendizajes que me ha dejado a mí en lo personal y en lo profesional estos 7 meses que creo que han sido de un carrusel emocional. Y cuando hablo de carrusel emocional, antes de entrar en los 3 aprendizajes o mensajes que quisiera darles, yo creo que nadie puede dejar de reconocer que el mundo cambió y que esto cambió de la noche a la mañana. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente.
Creo que después de ver estas imágenes todos nos podemos ver reflejados en lo que hemos sentido en estos meses. Y un primer gran aprendizaje, que creo que muchos de nosotros que estamos metidos en el ámbito de la sostenibilidad, es que justamente este nuevo reset, este nuevo reseteo de la realidad que nos impone esta pandemia, ha encontrado en la sostenibilidad, en la gestión de los temas sociales y ambientales como una revalorización. En simple, yo creo que muchos de nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿dónde queda la sostenibilidad después del COVID? Y creo que un primer y gran mensaje es que cada vez va a ser, y lo es, más relevante justamente a partir de una pandemia que nos desnudó en nuestras debilidades. Yo creo que si un poco hablamos en términos bien simples y concretos, aquellos que venimos del mundo de las empresas y que asesoramos a empresas, cuando hablamos de sostenibilidad en Perú, antes de la pandemia, ¿de qué hablábamos? Bueno, hablábamos justamente de productos con mayores atributos de salud y nutrición, tema que también era parte de la conversación en Twitter, en Facebook, en Instagram. También hablábamos antes de la pandemia en gestión de residuos sólidos, en la ley del plástico, algo que acaba de mencionar Gunther, que fue un punto de quiebre para la reconversión de muchos sectores productivos. Fundamentalmente se había instalado, por suerte, algo que estaba muy demorado en este país, que era la reivindicación del rol de la mujer y sobre todo de las minorías. Y lamentablemente es un tema que sigue agobiándonos como sociedad, es el tema de ética y gobierno corporativo. Cuando hablamos de desconfianza empresarial, esto me lleva a lo siguiente, que es qué pasaba con las marcas de los productos y de los servicios antes de la pandemia. Efectivamente, muchas compañías internacionales, muchas marcas internacionales, ya tenían claro el rol que podía jugar una causa social o ambiental en el atributo de marca. Ya los consumidores nuevos no solamente quieren productos y servicios que den atributos funcionales, sino también que dé algo más. Y ese algo más son causas emocionales relativos a temas sociales o ambientales. Por eso hablamos de clientes activistas y de trabajadores o colaboradores activistas. Todos queremos que nuestros productos, nuestras compañías, efectivamente sean parte de la solución a problemas de la sociedad, problemas tanto sociales como ambientales, además, obviamente, de abordar los temas económicos. Y cuando yo digo justamente ser parte de la solución, es porque antes del COVID, casi 60% de los peruanos quería que las empresas cambiaran, que efectivamente se involucren más en las problemáticas sociales y ambientales del país. Pero claro, como recién veíamos, todo esto cambió dramáticamente. En estos últimos meses, todos, absolutamente todos y todas, consumimos más información por medios digitales. De hecho, hay un crecimiento del uso de los programas televisivos. La gente ve más televisión que antes. Nuestros hábitos de compra se han modificado, donde el e-commerce efectivamente ha logrado un crecimiento abrumador. Las empresas y las marcas han tenido que efectivamente reformular sus modelos de negocio y finalmente los trabajadores. Los trabajadores hoy están cada vez más acuciosos, no solamente por el cuidado que sus empresas brinden a los temas de cuidado personal, sino también en ver cómo sus empresas forman parte a los acuciantes problemas que nos ha traído la pandemia. Entonces, todo esto, finalmente, nos va redondeando un gran concepto, una gran lección, que es que efectivamente las empresas hoy deben de tener un propósito, que no solamente en la cuestión de tener rentabilidad, que es totalmente legítima, en las empresas es el único factor. Hoy ya la sociedad, los trabajadores, los consumidores, los clientes, las ONG, los medios de comunicación demandan que las empresas tengan un propósito que las trascienda. Y esto, efectivamente, como decía Gunther, vuelve a poner nuevamente el tema ambiental sobre la mesa, además de los temas sociales. Por ejemplo, el activismo luego del COVID ha aumentado. Este es un estudio reciente que hicimos en Apoyo a Comunicación, donde se demuestra efectivamente que hoy los consumidores, los trabajadores están mucho más atentos a cómo las empresas actúan y por lo tanto el no actuar en forma correcta es parte de las denuncias en las redes sociales. Finalmente, y termino con esto el primer mensaje, el primer aprendizaje, es que temas como educación, empleo,
ética, gobierno corporativo, biodiversidad, economía circular, como la que acaba de mencionar Gunther, cambio climático. Son temas que van a ser abordados en este foro de sostenibilidad, que están en la agenda nuevamente y que viene con mucho más fuerza. Ahora, claro, todo esto nos pone en un siguiente aprendizaje que estoy viendo con muchas empresas que están asumiendo, que es si el tema de sostenibilidad sigue vigente y cada vez con mayor fuerza, ¿cómo poder ser más eficiente y más efectivo en los impactos que se generen? ¿Y por qué planteo esto? Porque justamente en una situación de una gran crisis económica también, las empresas tienen que ser efectivas y eficientes en cómo usan sus recursos y cuánto impacto están generando en la sociedad. Y efectivamente, aquellos que hemos venido al mundo empresarial y que seguimos vinculados a él, el mensaje es: hay herramientas, metodologías y mejores prácticas que ayudan a que la inversión de las compañías en las temáticas sociales y ambientales sean más eficientes y efectivas. Sin ninguna duda, me quedo con lo que mencionó Gunther en los temas de economía circular. A nivel ya corporativo, cuando una compañía requiere efectivamente abordar temas como el menor uso del plástico o migrar a envases más ecoamigables, con lo cual implica hacer todo un análisis de diagnóstico de la situación de la compañía, las alternativas de materiales, todo eso hay que ponerlo en un plan. Ahí ven una gráfica que dice un plan de economía circular, donde efectivamente hay un montón de oportunidades para las compañías de ser más eficientes y efectivas. Y cuando hablo también de oportunidades de un plan, el plan hay que ejecutarlo. Entonces también existen herramientas y metodologías justamente para que en la ejecución no se pierda la efectividad. Y un caso que les quiero mostrar es cómo las actuales tecnologías de la información, como la inteligencia artificial, pueden ayudar justamente a las empresas a poner más foco en lo que es importante y en hacerlo de mejor manera. El año pasado usamos una herramienta que se llama Brandwatch. Es una herramienta que está basada en inteligencia artificial. ¿Y qué hace? En simple. Vimos todas las conversaciones en Twitter, en Facebook, que se dieron en Perú sobre los temas de supermercados. Es decir, mapeamos en 10 meses, porque esto se hizo prácticamente en noviembre, qué se hablaba en redes sociales cuando se hablaba de supermercados. Y la conversación ya no va por temas solamente de calidad-precio. Ustedes ven claramente la palabra que está en el centro, de plástico. De eso se hablaba en las redes sociales, el por qué hay plástico en las góndolas de los supermercados, el cómo se puede optimizar el uso de un material que, bien usado, efectivamente tiene una función, pero que lamentablemente, por la disposición final del mismo, genera impactos negativos en el medio ambiente. ¿Con esto qué quiero significar? Que esta es una potente herramienta para tener un diagnóstico que permita al interior de los supermercados, por ejemplo, convencer a los gerentes de que la relevancia de migrar a envases más ecoamigables está dado porque el consumidor lo quiere, lo exige. Y esta es una herramienta que justamente permite direccionar la inversión de las compañías en las cosas que son más relevantes e importantes. En síntesis, el segundo aprendizaje que en lo profesional me ha dejado la pandemia es que es una tremenda oportunidad en momentos de crisis económica, una tremenda oportunidad de ser más eficientes y efectivos en los recursos, que la inventiva se potencia justamente en los momentos de crisis para buscar soluciones creativas. Pero si ustedes me preguntan a título personal, y ya para ir redondeando, ¿cuál fue el principal aprendizaje? Por supuesto que los dos anteriores me validan a nivel profesional, pero creo que el principal aprendizaje es más de tipo humano. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es una gran crisis humana. No tengo ninguna duda que ustedes que están ahí, yo que estoy aquí, mis hijos que están en este momento conectados en Argentina y que no los veo desde hace 7 meses, todos, absolutamente todos, estamos pasando un momento de ansiedad, de estrés, de preocupación, momentos donde efectivamente tenemos frustraciones, sentimientos encontrados, pero también es un momento donde en estos meses en Perú por lo menos he visto que la solidaridad de personas anónimas tratando de ayudar al prójimo realmente da un poco de esperanza en este momento tan duro. Y cuando justamente hablamos de esto, justamente quiero referenciar, para ir cerrando,
que aquellos que trabajamos en temas de sostenibilidad, ya sea desde el Estado, como el ejemplo que dio Gunther, ya sea desde la academia, como la gentileza que ha tenido la Universidad San Martín de Porres de invitarme, desde el mundo del periodismo, como Patricia u otros colegas, o aquellos que estamos en las compañías, todos tenemos un propósito. Este es un momento crítico, pero es una tremenda oportunidad de que cada uno de nosotros, desde el ámbito donde nos toca, ser parte de la solución. No quisiera el día de mañana que nos arrepintamos de que frente a una situación tan crítica no tuvimos la altura como personas, como individuos, de hacernos cargo en por lo menos haber aportado a la solución. Y yo creo que de eso se trata. En estos próximos eventos que va a haber en los próximos días sobre este foro de sostenibilidad, se van a abordar temas muy puntuales ya sobre cambio climático, la agenda también en temas de diversidad, de emprendimiento. Efectivamente hay un montón de oportunidades. En momentos de crisis, cada uno tiene un rol que jugar y ojalá que todos tengamos digamos, la fortaleza y la entereza como personas de asumirlo. Así que muchas gracias, Patricia. Y esto es un nuevo reset. Tenemos la oportunidad de hacer el cambio y el cambio es ahora. Claro que sí, es ahora y nos quedamos con esos mensajes tan interesantes. La inventiva se potencia en momentos de crisis. Es un llamado al que estamos invitados todos, porque además es una necesidad de vida. Vamos a pasar de inmediato a la ronda de preguntas y les pediría, por favor, Gunther, hay una pregunta muy puntual para él cuando se refería al tema de los residuos y aquí se manifiesta que es muy preocupante, en efecto, que no solo en empresas, sino también en la población se utilicen mal estos residuos. Por ejemplo, el uso del aceite, las baterías desgastadas. Y la consulta es si existe alguna página en donde se recomiende a la ciudadanía qué hacer con estos residuos. Perfecto, Patricia. No, efectivamente, como lo estábamos comentando, los residuos los generamos en todas nuestras actividades diarias. Y específicamente los residuos domiciliarios, aquellos que generamos en cada una de nuestras casas, pero también en los comercios, en las bodegas que están cerca, en las que consumimos, etcétera, hay mucho potencial de aprovechamiento. Recordemos que de esos residuos, el 70% son residuos que podemos aprovechar. Ya cuando los juntamos todos se vuelven basura y ese es el problema que vemos en las calles. Pero hay 70% de esos residuos que podemos aprovechar. 20% más o menos son inorgánicos, es decir, son las botellas, los cartones, el vidrio, entre otros, ¿no? Y el otro porcentaje, casi un 50%, es residuo orgánico, el residuo que generas al preparar las comidas, con las cáscaras de la cebolla, la palta, qué sé yo. Entonces tenemos un porcentaje, eso es lo importante que hay que comprender y creo que es sumamente espacios como este para transmitirlos. Hay que separar esos residuos. El paso número 1 para que podamos ser mucho más eficientes con esos residuos es que cada uno de nosotros separemos esos residuos. Y esos residuos, al separarlos, ya no se convierten en basura. Entonces solamente tenemos un porcentaje de 30 que tenemos que ir y esperar a que el camión recolector venga y se los lleve, ¿no? Los otros residuos, definitivamente, yo tengo un pequeño departamento y hago compost en una olla de barro, porque es buena, porque ayuda a que se acelera, pero es sencillo, no te genera olores, no te genera... Y utilizo esto o para mis actividades, o cuando ya está saturado, ya no tengo más macetas, las llevo al parque. Pero es sencillo, es dar el paso. Yo también antes no lo había hecho, decía, me van a venir moscas, me van a venir a la casa, pero eso es una forma de gestionar. Y lo otro es que obviamente separar los residuos que son inorgánicos y dos opciones, o entregarlas a los municipios a través de recicladores formalizados. Todos los programas o la mayor cantidad de municipios tienen programas de recicladores. Eso es un tema muy importante. O la otra es llevarlo a los puntos limpios. Vemos que muchos, Darío lo comentaba, muchos supermercados de diferentes cadenas, también grifos, entre otros, han colocado puntos limpios donde podemos ir a llevar esos residuos. Entonces yo creo que ese es el paso que tenemos que dar. Nosotros tenemos una página web en el marco de nuestra campaña En Casa Yo Reciclo. El Ministerio del Ambiente pueden buscarlo en la página del Ministerio del Ambiente, en el minam.gov.pe, En Casa Yo Reciclo, y ahí les damos toda esta información que les estoy comentando, desde cómo separar tu residuo hasta qué puedes hacer con él. Te damos videos
muy sencillos para poder replicarlos, pero también, por ejemplo, tenemos una lista de asociaciones de recicladores con los números de los presidentes de cada asociación y del distrito en el que ellos hacen su actividad de recojo. Y esos recicladores han sido o están formalizados y aparte tienen su plan frente al COVID que lo han presentado ante el Ministerio de Salud. Entonces estén tranquilas, con mucha seguridad de que ellos les pueden dar estos servicios. En Casa Yo Reciclo, en la página del Ministerio del Ambiente, ahí pueden encontrar toda esta información. Muy bien, y antes de pasar con Darío, esta pregunta está vinculada, Gunther, con las propuestas desde el BINAM para promover la economía circular. Y se desliza también otra pregunta sobre el Tratado de Escazú, si afecta en gran medida a la economía peruana. Sí, la idea, como lo habíamos mencionado, dentro de todos los sectores, es decir, podemos abarcar la economía circular, puede entrar en cualquiera de los sectores y las actividades económicas que se generan. Ya a nivel de un análisis que hemos hecho, no solamente MINAM, pero a nivel también del Ejecutivo, con el Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, vinculamos muchísimo aquellas actividades que tienen un potencial rápidamente de circularidad, pero que también tienen una fuerte contribución al Producto Bruto Interno, ¿no? Y por eso hemos priorizado industria, pesca y acuicultura y todo el sector de agricultura. Entonces, este es hoy el foco, al 2030 al menos, para que podamos impulsar la circularidad en estas tres actividades. Yo creo que allí es donde vamos a estar enfocándonos fuertemente, obviamente sin dejar los otros, porque como yo les mencionaba, hay ejemplos en el ámbito de construcción, de construcción sostenible, pero son tres sectores en los que vamos a empujar muchísimo la circularidad en esa perspectiva, ¿no? Obviamente desde el punto de vista nacional, pero no vamos a descuidar, como les dije, los residuos o la lógica circular en las ciudades a través de todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos domiciliarios y comerciales. Sobre el segundo tema del acuerdo de Escazú. La no ratificación, perdón, me comí esa parte de la pregunta, si la no ratificación del tratado afecta en gran medida a la economía. Bueno, los pilares de la no ratificación, el Tratado de Escazú es un tratado que promueve 4 derechos importantes, ¿no? Toda la lógica de la participación ciudadana, la lógica de información, la lógica de los defensores que luchan por los derechos ambientales, y esta lógica no está necesariamente vinculado con un tema económico, per se, sino aborda mucho más que son los derechos, ¿no? Derechos con los que nosotros impulsamos desde el Ministerio del Ambiente. Para nosotros la participación ciudadana, el ejercicio de la ciudadanía es indispensable, el acceso a información, para tomar decisiones hay que estar bien informados. Entonces ahí nosotros seguimos trabajando, a pesar de que desafortunadamente el acuerdo no ha sido, y ha sido una decisión ya del Congreso de la República, no ratificado, pero los principios de ese acuerdo desde el Ministerio del Ambiente los seguimos impulsando decididamente, ¿no? Todo el tema de participación ciudadana, el tema de información ambiental, estamos consolidando el gran Sistema Nacional de Información Ambiental para que todos y todas tengamos acceso a información, entre otros, ¿no? Y todo el tema de justicia ambiental, que es importante trabajarlo junto con el Ministerio Público y con los otros entes que tienen la competencia directa del Ministerio de Justicia. De acuerdo, muchas gracias, Gunther. Una pregunta para Darío. ¿Cómo relacionar los planes y programas de sostenibilidad a los proyectos turísticos en la nueva realidad? ¿Qué estrategias se pueden aconsejar? Y gracias por la respuesta de antemano. Ok. A ver, si yo fuera una empresa que opera en el sector turístico, ya sea un hotel, ya sea un operador logístico, todo partiría por cómo hago un plan de sostenibilidad. Y generalmente lo que haría para tener, justamente apelando a ser más efectivo y eficiente, y a la pregunta, lo primero que haría es cuáles son las tendencias de este tipo de sector, cuál es el benchmark, es decir, qué está haciendo mi competencia, mi empresa competidora. Tercero, ¿dónde me inserto? Por ejemplo, si soy un operador que está en la zona de Cusco, además de analizar las tendencias del sector turismo, las tendencias de mi competencia, indagaría cuáles son las expectativas de mis grupos de interés en Cusco, ya sea la comunidad, los turistas, las ONGs, etc. Y luego vería cuál es mi foco de negocio o mis objetivos de negocio. Con todos estos ingredientes uno puede hacer un buen diagnóstico
y un poco apelar ahí sí con el criterio de eficiencia, qué programas voy a apoyar, ya sea de tipo social, ya sea de tipo ambiental, que además me diferencie, que sea parte de la solución, pero que también tenga un beneficio al negocio, porque al final es de eso. Sostenibilidad implica el cómo uno aborda los problemas sociales y o ambientales, pero desde la lógica de la empresa, porque justamente es la intersección entre los tres ámbitos. En simple, yo soy más afín a apoyar o co-crear con ONGs y con las comunidades programas de tipo social o ambiental que tengan un calce, que efectivamente respondan a la necesidad del contexto donde me desenvuelvo. Justamente es un poco lo que veíamos en el segundo mensaje. Hoy hay herramientas, metodologías y mejores prácticas que nos permiten poner foco en qué programa social o ambiental apoyo y cuál no. Quisiera referirme, Patricia, brevemente a un comentario que hizo Gunther, y justamente hizo una pregunta. Efectivamente, el tema de economía circular no es solamente un tema de políticas públicas, efectivamente también es un rol activo que tienen que cumplir las empresas, pero nosotros como consumidores. Y no solamente uno se pregunta por qué la gente recicla o no recicla, por muchos motivos, pero principalmente tiene que haber un incentivo, y no me refiero a un incentivo económico, sino tiene que haber incentivos para que la gente efectivamente sea parte de la solución. Y ahí viene un poco el lado del consumidor. Las marcas efectivamente tienen un rol que jugar para sumar a los consumidores, a ser más proactivos en los temas de economía circular. El hecho de dar a una marca, por ejemplo, opciones de envases más ecoamigables, justamente es parte de incentivar a un consumidor a que tome las decisiones correctas y aporte al tema de economía circular. Entonces, quisiera ser en esto muy transparente, muy directo, en que no solamente esperemos que desde el Estado de las políticas públicas o de las empresas, efectivamente nosotros como consumidores tenemos un rol activo que jugar. Y por ejemplo, si quieren empezar ya, comencemos a, por ejemplo, a segregar más en nuestros domicilios, comencemos a reciclar más. Eso es algo simple, rápido, y hay 108.000 personas que viven del reciclaje en el Perú. Darío, precisamente hay preguntas en torno a ello porque se apela al trabajo desde los gobiernos locales. Entonces se preguntan sobre la gestión de residuos sólidos domésticos, si bien se destaca que es importante, pero también es necesario que se trabaje desde cada municipalidad, dice la pregunta, con una adecuada disposición final de los residuos, ya que muchas veces se alienta la segregación en casa, pero luego al pasar el camión recolector no se respeta esta segregación, todo se mezcla, entonces el esfuerzo se desalienta. ¿Qué responder ante ello? Obviamente que le voy a pasar la pregunta a Gunther, pero un comentario. Por suerte, desde hace, recuérdame Gunther, creo que hace 2 meses o 3 salió un decreto supremo que prácticamente hace mandatorio que todos los municipios en el Perú tengan un programa de segregación domiciliaria. O sea, en simple, aunque técnicamente no están así, pero en simple, el reciclaje domiciliario va a ser mandatorio. Entonces, las condiciones están dadas desde el punto de vista normativo para que los municipios comiencen a implementarlo. Pero eso también parte de la contracara de yo como usuario, que hago en mi casa. Y ahí un poco quisiera pasarle también el tema a Gunther, ¿no? Porque él es un especialista y ha trabajado mucho desde el MINAM para justamente promover lo que es la educación ambiental. Gunther. Sí, es una pregunta compleja, pero creo que es indispensable. En primer lugar, hay que, como decimos, hay que ponernos la mano al pecho, ¿no? Empezando por ahí. Le decimos, a ver, yo ensucio y hay otro que tiene que limpiar. Eso es lo primero. Una ciudad limpia, un Perú limpio es aquel en el que no tengo que limpiarlo, sino aquel que no ensucio, ¿no? Entonces, ahí hay, como decía Darío, una primera práctica. ¿Qué tanto estoy ensuciando mi barrio? ¿Qué tanto estoy ensuciando mi ciudad? Obviamente, no ensucio la casa, ¿no? Porque la casa sí se mantiene limpia, pero salgo a la puerta de la casa y como ya es la vía pública y es de todos, ahí no me importa y dejo mi bolsita de basura, ¿no? Empezando por ahí. ¿Qué tanto estamos pagando los arbitrios para mantener un buen servicio de limpieza? O sea, queremos el mejor servicio de limpieza, queremos que el camión pase todos los días, pero ¿cuál es el nivel en el que pagamos arbitrios? No, obviamente la pandemia afectó muchísimo, pero antes los índices de morosidad seguían siendo muy altos. Si nos alcanzaba, y hablo de cualquier estrato, si nos alcanzaba para tomar una bebida alcohólica, etcétera, comprarnos el chocolate, el dulce, pero no para pagar el arbitrio, ¿no? Pero sin embargo sí exigimos
el mejor servicio de limpieza. Entonces, ahí hay toda una mirada desde nosotros como ciudadanos, que es muy importante. Obviamente, y por eso también muchos de los sistemas no son los más adecuados desde el punto de vista de la recolección y recolección selectiva. Y nuevamente, yo creo que es ponernos a ser agentes de cambio. Yo me puedo quedar en el status quo en el que yo quiera, puedo seguir quejándome años, 5, 10 años de mi municipalidad, de mis alcaldes, de mis autoridades, que efectivamente nosotros también elegimos, pero y les decimos, oye, no, pero nunca viene, o viene y recoge todo junto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar? Nosotros podemos llevar esos residuos que hemos separado en la casa a un punto limpio, y en muchos de los barrios, sobre todo en muchas de las grandes limas, hay asociaciones de recicladores que tienen sus centros de acopio en esas zonas. Entonces yo me puedo acercar a dejarlo allí. Entonces nos toca esforzarnos como todo, nada es sencillo. El peruano ha sido una persona que ha podido avanzar, innovar muchísimo, ¿no? Pero hay veces que decimos, bueno, ensucio, que alguien más lo limpie. Pero aquí hay todo un cambio, desde yo organizarme con mis vecinos y tener simplemente un tacho colectivo, hecho incluso, no lo sé, de materiales de fierro o de materiales reusados para ahí poner todos nuestros residuos. Es que convencer unos a otros. En el edificio que yo tengo nadie reciclaba, me tocó intentar convencer a la gente, no todos lo han hecho, pero algunos lo están haciendo. Entonces hay un cambio. Yo creo que lo primero es decir, efectivamente hay cosas que no son buenas, hay que cambiarlas, podemos empezar nosotros, y la otra es llegar hasta nuestras autoridades que han sido electas y decirles, ¿qué pasamos con esto? ¿Cómo conversamos y cómo hacemos que esto funcione? Yo tengo el tacho, pero yo necesito los recicladores que vengan a recolectarlo, cómo nos organizamos, le pones una ruta a mi barrio para que vengan, es diálogo, hay que hacer esos diálogos. Entonces yo creo que eso es importante y eso se ve no solamente en el residuo domiciliario, es lo mismo en el residuo de actividades industriales, de actividades, otro tipo de actividades económicas. Nosotros, por ejemplo, hoy acabamos hace una semana de lanzar una propuesta normativa que es un régimen especial para los neumáticos fuera de uso, es decir, las llantas. Las llantas que después de que las desechamos, las dejamos tiradas por ahí. Ahora estamos haciendo una normativa para que aquellos productores de llantas también tengan una responsabilidad en la lógica de logística inversa para que esa llanta se recupere y pueda ser utilizada como otro fin. Ya lo hacemos hoy con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hay todo un marco normativo y se están cumpliendo las metas de los aparatos que se vuelven residuos. Entonces, los mismos productores se encargan a través de un sistema que ellos mismos pagan de que ese residuo regrese hacia ellos, ¿no? Entonces, está en todas partes, esa corresponsabilidad está desde el residuo municipal, pero también desde los otros residuos, que es un poco el enfoque que también Darío comentaba. Claro que sí, es un esfuerzo colectivo y lo importante es también visibilizar estas propuestas y ser conscientes de las herramientas con las que contamos. Vamos llegando al cierre de esta primera mesa, pero quisiera aprovechar para hacerle una consulta a Darío muy significativa. A ver, pregunta el público, nosotros como ciudadanos y consumidores, ¿cómo podemos diferenciar si una organización está realizando acciones sostenibles o no solo por reputación de marca? Pregunta compleja. Yo lo que primero haría es ver qué tipo de empresa es, volviendo al caso de un supermercado, y qué impacto genera esa actividad económica. Un supermercado, y lo estamos viendo, genera impactos. Toda actividad económica genera impactos ambientales. La pregunta que yo me haría es si ese programa o iniciativa de este supermercado justamente es parte de la solución a esos impactos. Ejemplo, el tema de envases plásticos, que antes conversábamos. Si yo veo en un supermercado está haciendo toda una migración de envases plásticos para que tengan un menor impacto ambiental hacia envases con menor, por ejemplo, biodegradables, compostables o en material de bagazo de caña. Si yo veo ese tipo de iniciativas, intuitivamente mi lógica indica, bueno, este supermercado está siendo parte de la solución. Lo otro es también, y pasó en la pandemia y con esto cierro, es ver el legítimo derecho que tienen las compañías de hacer filantropía. En una pandemia existen innumerables necesidades humanas y sociales. Las donaciones durante la pandemia cumplen un rol muy importante y es totalmente legítimo que lo hagan. Lo que sí me cuestionaría, y eso lo dejo como una pregunta un poco abierta, es en la forma de comunicar esas donaciones.
O sea, uno muchas veces ve que el fondo es válido, pero la forma no lo es, y quizás se invierte más en una pauta publicitaria que en la misma donación. Entonces yo me haría ese tipo de preguntas de sentido lógico para tratar de encontrar un juicio de valor respecto a esa compañía, respecto a la pregunta que me acaban de hacer. Así que hay que ser muy observadores. Muy bien, muchas gracias a nuestros ponentes por acompañarnos en esta sesión inaugural, muy significativa y con mucho aprendizaje. También muchas gracias a todo el público por participar de este segundo foro de sostenibilidad de la Universidad San Martín de Porres. Y le recordamos que hoy a las 6 de la tarde tendremos la segunda mesa enfocada en acción por el clima, en la que estarán participando The Nature Conservancy, Larov, Plastic, Libélula, y también por medio del chat estarán haciendo llegar el enlace para la inscripción y para que puedan acompañarnos puntualmente. Al finalizar el panel les aparecerá una breve encuesta para que puedan hacernos llegar sus impresiones del evento. Ya saben que cualquier oportunidad de mejora siempre es bienvenida, no les tomará más de 30 segundos y los invitamos a seguir conectados a través de las redes sociales de sostenibilidad para estar enterados de otras iniciativas, de otros programas y eventos en Facebook, en Instagram. Este evento será grabado y estará además disponible en el canal de YouTube de la facultad y les llegará el enlace a sus correos en los próximos días para que puedan refrescar los conocimientos. Así que nuevamente gracias por participar y los invitamos a continuar conectados con los demás paneles del foro el día de hoy y mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.